Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una emisión más de Tribuna Deportiva, el video podcast de Vanguardia. Hoy con toda la información del mundo deportivo y por supuesto un programa especial porque el Atlético Bucaramanga, el equipo de la ciudad, está cumpliendo años. Pero antes, Néstor, Julio, bienvenidos. Hola María Alejandra, cordial saludo para usted, para Julio, para todos los conectados. También una felicitación para el Club Atlético Bucaramanga. 74 años no se cumplen todos los días. Un equipo que no ha ganado ningún título en el balompié de la primera división, pero que a pesar de eso, sin lugar a dudas, se ha ganado el corazón de los aficionados que no pierden esa ilusión, así como lo hicieron los hinchas del Deportivo Pereira, de algún día conseguir la estrella. Esta temporada no es tan positiva, ojalá de cara al segundo semestre del año mejoren las situaciones, pero acá tendremos un programa especial con mucha historia, repasando algunas de las campañas más destacadas, los jugadores que se han convertido en referentes, los entrenadores y muchas anécdotas también del equipo Leopardo. Bueno, un saludo muy especial para todos ustedes y me uno a ese saludo de felicitación al equipo Atlético Bucaramanga, generación tras generación que no conocen lo que es ganar un título, pero como Néstor lo decía, un amor inexplicable, un amor incondicional que día a día crece y que bueno, ojalá ese amor con el que los hinchas a cambio de nada rodean el equipo se vea retribuido algún día con un título tan anhelado y tan soñado en el fútbol profesional colombiano. Señor Julio, ¿usted comparte ese amor por el Atlético Bucaramanga? Yo soy confeso hincha de Millonarios, pero cuando juega Millonarios con Bucaramanga, la verdad me gusta que gane el Bucaramanga. Yo amo el Bucaramanga. De hecho, fui el sábado a ver el partido con el Unión Magdalena y tal vez como muchos de nuestra generación íbamos al estadio de esos que uno, cuando había registradora, ¿se acuerda que en el estadio señor, había una registradora y a los niños nos dejaban pasar por debajo de la registradora con la boleta del adulto? Nos íbamos para la tribuna de Sur. Hay muchos recuerdos, muchísimos recuerdos y por supuesto me uno a ese sentimiento del Bucaramanga porque soy de aquí, me identifico con mi tierra y amo al Atlético Bucaramanga y anhelo como todos ustedes que algún día sea campeón. A quienes llegan a la sintonía les contamos que estamos repasando algo de historia porque Atlético Bucaramanga un día como hoy fue fundado hace 74 años, así que la felicitación para el equipo, para los directivos, el cuerpo técnico actual, los jugadores, por supuesto para los aficionados y también para todos esos jugadores que en su momento hicieron parte del Atlético Bucaramanga. Para que empecemos a interactuar con todos los conectados, les preguntamos ¿cuál campaña recuerdan del Atlético Bucaramanga, ya sea porque disputó las finales, porque estuvo cerca del título o quizás porque hizo una campaña desastrosa? También mucha gente a veces se queda con la parte negativa. Yo le pido a la producción que vayamos repasando precisamente eso, cuáles son las campañas históricas del Atlético Bucaramanga en el fútbol profesional colombiano. Les pregunto a ustedes, ¿tienen alguna, Julio, María Alejandra, que se les venga a la mente? Sí, yo tengo una que fue incluso reciente, diría yo, en el cual el cuadro venía prácticamente eliminado, se metió entre los 8 y bueno, estuvo ahí disputando esas fases finales de la liga. ¿Y Julio? Yo me acuerdo de la Copa Libertadores, cuando Bucaramanga estuvo en la Copa Libertadores. 1998. 1998, esa campaña del Atlético Bucaramanga. De hecho, me acuerdo, tengo un recuerdo así en la mente, un entrenamiento al que pude entrar del Atlético Bucaramanga, estaba cuando eso vino, si no estoy mal, el Barcelona de Ecuador. Barcelona, sí señor. Barcelona, Julio, Deportivo Quito, los dos ecuatorianos y América de Cali, el otro que hizo parte de ese grupo. Barcelona, y vi así frente ahí al lado, estaba creo que era un jugador de Capurro, si no me acuerdo, si no estoy mal, Capurro, un ecuatoriano que tenía, mejor dicho, un potente remate y claramente se hace el recuerdo de pronto Atlético Bucaramanga en la Copa Libertadores, no lo podía uno creer, pero ahí estuvimos y ese es el recuerdo con el que más me emociono. Bueno, empezamos el tema histórico con la primer gran campaña del equipo Leopardo en la temporada de 1958. En esa ocasión el elenco auriverde consiguió el tercer lugar con un tal José Américo Montanini a la cabeza, quien es el goleador histórico, ídolo máximo también. Después en 1960 también vuelve a ser tercero el Atlético Bucaramanga, con Herman el Cucaseros, con el mismo Américo Montanini y una camada de jugadores que sin lugar a dudas
dejó sembrada la huella en el equipo leopardo. Posteriormente vendría la campaña de 1975. En esa oportunidad ya estaba Papo Flores, que es, digamos, recordado como el eterno capitán del equipo leopardo santandereano. También Eduardo Emilio Vilarete hizo dupla con él. Era generalmente el centro de Papo Flores y el cabezazo de Eduardo Emilio Vilarete. Aprovechamos el momento para invitar a las personas que nos están escuchando a que en Spotify, en Tribuna Deportiva, busquen el episodio que tenemos con Vilarete. Allí estuvo hablando del Atlético Bucaramanga, los recuerdos que tiene con el equipo, de sus anécdotas, en fin. Todo eso lo encuentran en nuestro Spotify, Tribuna Deportiva. Por supuesto que sí. Otra campaña también que es muy recordada es la de 1984, el equipo termina en el 6º lugar, seguramente Julio, que es el más veterano de este grupo de trabajo, la recuerda muy bien. ¿En el 84? Orientado, sí, no había nacido. por hermano, señor, no venga con excusas, por favor. Yo creo que eso lo puedo decir yo, eso lo puedo decir yo. Orientado por Herman el Cucaseros, con Miguel Osvaldo González, con el Chonto Herrera. Un equipo, seguramente de los Atlético Bucaramanga, y yo y a mí que me gusta mucho el tema de la historia, que es recordado por su buen juego, porque era un equipo, digamos, muy lírico, de buena tenencia de balón, que generaba espectáculo. Recuerde que el del 97, que de hecho le va mucho mejor, pero es un equipo que no tenía, digamos, tanta capacidad técnica, un equipo muy batallador, muy combativo, pero ese del 84 tenía jugadores que desequilibraban mucho y, como les recuerdo, finalizó en la 6ª casilla, en una época en donde estaba el Millonarios, que ya sabemos quién manejaba Millonarios, quién manejaba Atlético Nacional, quién manejaba al América de Cali. Era realmente muy difícil pelearles el título, pero Atlético Bucaramanga estuvo ahí consiguiendo resultados muy importantes. ¿Sabe de quién sí me acuerdo? Del Tucho Ortiz. El Tucho Ortiz. Para allá iba, Julio, la campaña de 1990. Ahí sí. De la mano del Tucho Ortiz. Sí, ya tenía 4 años. Sí, cómo no, señor. Él se lava las manos fácilmente. Creo que fue de las mejores campañas también de Bucaramanga, sí, ¿no? Ese equipo de 1990, ya que usted lo menciona, terminó en la 3ª posición y, digamos, era un equipo también así muy rústico, Julio, que apelaba mucho al juego aéreo, a los cabezazos de el Kiko Barrios, que tenía a Jorge Ramoa y jugadores que lo asistían muy bien, pero fue una escuadra además que en condición de local se hizo muy fuerte, difícil de derrotar, y que también marcó una época por allí iniciando la década de 1990. Y ya para los más jóvenes, como María Alejandra, también para Julio, que se cree también un pollito, en 1997 es la campaña principal en la historia de Atlético Bucaramanga. 1997 ocupa el 2º lugar con Carlos Mario Hoyos al frente del equipo, con Orlando Ballesteros, con el Mísil Restrepo, con Galarcio, y también una camada de jugadores que es muy recordada, y un equipo que, digamos, no pintaba para nada bien en el inicio de temporada, con jugadores que no venían, digamos, con un presente importante en el fútbol de la primera división. Incluso varios vienen de elencos de la primera B del fútbol nacional, pero que logra una histórica campaña, un 2º lugar, con ese recordado empate en Armenia, 1-1. Perdía el equipo, tenía sí o sí que igualar. Gol del Fantástico. El gol del Fantástico Ballesteros. Primero le decían Fantasma, ¿no? Después se molestó, ¿no? Que tienen que decirle el Fantástico. Marca ese gol que le permite al Atlético Bucaramanga avanzar a la final, que posteriormente perdería contra el América. Y también, lo más importante, que le permitió ir a la Copa Libertadores de 1998. Y después, algo que me llama la atención es que pasaron casi 10 años para que el Bucaramanga volviera a tener una campaña, entre lo que se puede decir destacada. Fue en el 2016 que llegan ahí a esa fase final, es semifinalista de la liga. Ese es el equipo que yo recuerdo. Se pudo pasar a la final por un partido contra el Medellín, creo que fue. Contra el Tolima. Recuerde que gana su partido de cuartos de final contra el Deportivo Cali. Gana acá en Florida Blanca, entonces estaba en remodelación el Alfonso López. El partido de vuelta lo iguala contra el Deportivo Cali, 1-1, gol de Gegosian, una noche impresionante del portero Baba. Que también era uruguayo, sí, también sí, lo recuerdo. Y de esa manera el equipo logró meterse en la pelea por el acceso a la final. Y esas semifinales fue contra el Deportes Tolima,
que a la postre termina definiéndose desde el punto penalti. El Atlético Bucaramanga en Ibagué no logra el paso, pero digamos un paréntesis también para tocar el tema actual. Ese Atlético Bucaramanga de 2016, la última gran campaña del equipo, es prácticamente el mismo equipo que ascendió. Sí. Le dan continuidad a la nómina, le dan en parte continuidad al cuerpo técnico, aunque los malos resultados del Willy Rodríguez en el inicio de 2016 hacen que salga de la institución. Posteriormente llega Flavio Torres, toma el equipo finalizando el primer semestre, le dan continuidad, toca algunas piezas, algunos refuerzos, y el equipo marca una gran campaña, aunque no se esperaba mucho de ellos, pero con Mauro Gregosian, con Daniel Cataño, hoy figura en Millonarios, con el mismo John Pérez, una nómina también que es muy recordada en la ciudad porque consiguió devolverle la ilusión, porque el Atlético Bucaramanga lleva varias temporadas en la B, asciende e inmediatamente pelea por la posibilidad de llegar al título del campeonato. Así es, en este momento saludamos a todas las personas que se conectan con nosotros. Nos escribe William Fernando Ramírez, buenos días. Uno de los panelistas, que no quiero decir que es Julio, es hincha de Gallinarios. Sí, ya lo hablamos acá. Sí, ya lo confesó. Ya lo confesó, así es. Y también añade, recuerdo la campaña en la B cuando el Bucaramanga jugó en el estadio de Río Negro. El paseo del fin de semana era ir al río y ver al Bucaramanga. Rojas Pineda Wilson nos dice, mi Bucaramanga de corazón, como te amo, el equipo de la tierra, saludos desde Bogotá. Hernando Santos, la del 90, Agustín Granados, Ramoa, Barrios, con el Tucho Ortiz. La campaña que hablábamos hace un momento, que Néstor mencionaba, esa fue la campaña que me hizo querer el fútbol. Y añades Sargent Cifuentes, dice, están como los vallenatos, románticos, viendo ilusiones, sigan soñando. No es seguir soñando, simplemente estamos recordando lo que ha sido la historia del Atlético Bucaramanga. Recordamos que Atlético Bucaramanga está cumpliendo 74 años y pues acá estamos rindiéndole, digamos, un homenaje, repasamos un poco la historia. Quienes llegan a la sintonía, los invitamos a que participen, a que nos comenten si recuerdan alguna campaña histórica del equipo, algún jugador. Esa foto hermosa, la anterior, cuando al Bucaramanga lo patrocinaba Transejes. Transejes, sí señor. Ahí veíamos, entrenaba ahí para quienes también nos ven porque tienen la posibilidad de vernos y escucharnos, ahí veíamos a Jorge Ernesto Ramoa, uno de los ídolos del Atlético Bucaramanga. Pedro Manuel Olaya, también en esa década de 1990, muy recordado aquel gol, casi mitad de la cancha, un poquito más atrás, a Oscar Córdoba, del Deportes Quindío. Un gol también muy recordado. Justamente con relación a eso, vamos a repasar ídolos de Atlético Bucaramanga. A los conectados también nos pueden decir para ustedes quiénes son los máximos referentes en la historia del club. Yo por acá les voy comentando que el número 1, yo creo que sin lugar a discusión, es José Américo Montanini, quien es el máximo goleador en la historia del club, 135 anotaciones, apenas. Y Néstor, también reitero nuevamente la invitación de que nos sigan en Spotify. Allí van a encontrar un capítulo que tenemos especial sobre Américo Montanini. Lo hicimos cuando cumplió años, nos estuvo acompañando su hija Marta. Entonces, para todos los que quieran conocer un poco más sobre Américo Montanini, nos pueden buscar en Spotify y reproducir el capítulo. Un señorazo, José Américo Montanini, deja huella no solamente como futbolista, sino como persona. Argentino, se quedó acá en la ciudad bonita, después tuvo varios pasos como entrenador, dirigiendo divisiones menores, y sin lugar a dudas es un tipo muy querido en Bucaramanga. Otro que hace parte de los ídolos, Misael El Papo Flores, bautizado por muchos como el eterno capitán, santandereano, también marcó una época en la mitad de la cancha del equipo Leopardo. Otro argentino, me disculpan, Atlético Bucaramanga generalmente ha tenido un vínculo muy especial con los futbolistas argentinos, es Jorge Ramoa, también en la década de 1990 hizo una dupla con Kiko Barrios, consiguió, por ejemplo, lo particular de Jorge Ernesto Ramoa es que ellos descienden en la temporada de 1994 y generalmente, señor, él se queda. Sí, y a eso iba Julio, generalmente cuando un grupo de jugadores desciende con un equipo, generalmente busca la posibilidad de irse porque no van a quedarse jugando
en la segunda división, Sí. mientras que Jorge Ramoa lideró junto a Kiko Barrios, a pesar de que bajaron a la segunda categoría, lideraron el equipo y consiguieron llevarlo a la primera división. Justamente otro de los ídolos, Jesús el Kiko Barrios, otro de los goleadores del elenco Leopardo, Herman el Cucaseros, a propósito, único futbolista santandereano que tuvo la posibilidad de disputar un mundial de fútbol en Chile en 1962, Miguel Osvaldo González, otro goleador de Atlético Bucaramanga, Argentina, y Orlando Ballesteros, quien, como lo decía Julio, marcó el gol seguramente más importante en la historia del club. Ese 1-1 en Armenia, que lo lleva a Bucaramanga a la Libertadores y también a la posibilidad de pelear el título. Ningún arquero. ¿Se le ocurre alguno, señor? Claro. ¿Cómo no? Bueno, John ¿quién Freddy. se le viene? John Freddy Van Estralen, John Freddy Van Estralen. santandereano. También a Adolfo Riquelme. Esa melena que tenía Van Stralens, y marcó un hito también en el Bucaramanga como arquero. La Foca Landaburo también en los 80 representó mucho para el equipo Leopardo. El del 98. Castañeda, El Chepe Castañeda. Chepe Castañeda también tuvo campañas Excelente muy destacadas con el equipo Leopardo. Así es, entonces repasamos los jugadores que han estado ahí al frente y que han resaltado por su excelente labor con el Atlético Bucaramanga. Y Julio hablaba un poco también del tema de arqueros, de otras posiciones que también han estado acompañando durante todos los años al equipo Leopardo, que hoy cumple 74 años. Ya vamos a hablar de otros jugadores referentes, por supuesto, también de entrenadores, pero antes vamos a ir una pausa y ya venimos con mucha más tribuna deportiva en este especial de los 74 años del equipo Atlético Bucaramanga. Estamos de vuelta aquí en Tribuna Deportiva con toda la información del deporte santanderiano. En esta oportunidad estamos hablando del Atlético Bucaramanga, que hoy está cumpliendo 74 años. Bueno, Néstor, cuéntenos qué otros registros históricos tenemos, qué otra información podemos recordar de lo que ha sido el Atlético Bucaramanga durante su historia en el fútbol colombiano. Se recuerdan en una fecha tan especial, 74 años, lógicamente lo bueno, pero también hay lunares, sin lugar a dudas, en la historia del Atlético Bucaramanga, entre esos el tema de los descensos. En la historia han habido 3 descensos del equipo Leopardo, de hecho ya habíamos hablado un poco al respecto. El primero, en 1994, ustedes me ayudan con el resto de descensos del equipo Leopardo en la historia. El segundo fue en el 2001 y el tercero, el más reciente, en el 2008. Yo quiero contarles que en ese descenso del Atlético Bucaramanga, yo creo que tenía como unos 7 años. Yo tenía como 6, 7 años cuando en el último, el del en el 94. Sí, ¿En el del 94 cuántos tenías? Imagínense, como unos 6, 7 años, ¿eh? Bueno, calculen la edad de María Alejandra. Eso, ahí se queda. Pero bueno, en el 2008, recuerdo muy bien, estaba viendo cuando eso veía yo las noticias, estaban pasando y todo eso, y descendió el Atlético Bucaramanga. Y me acuerdo de una imagen de ver como a 3 hinchas llorando porque el equipo descendía. En ese momento no alcanzaba como a ver qué tan grande era la situación y qué tanto, pues analizándolo un poco más para un equipo de fútbol esto significa. Era una niña y simplemente seguía al fútbol porque me gustaba. Pero con el paso del tiempo, es que fue una temporada bastante larga que el Bucaramanga estuvo en la B, fueron muchos años. Y de esa, ahora que menciona María Alejandra, las imágenes, en ese 2008, una imagen que quedó marcada también en la historia, no solo del Bucaramanga, sino del fútbol profesional colombiano, es ver a Reneguita, ya bordeando los 38, 39 años de edad, consolando a un muchachito que hace muy poco había debutado en el profesionalismo, Sherman Cárdenas, y esa imagen sin lugar a dudas quedó marcada. Ahora, ese descenso del 2008 creo que marcó el capítulo más oscuro del Atlético Bucaramanga porque fueron 7 años en la B. 7 años. 7 años. Esa es la particularidad, Julio, porque por ejemplo, el equipo desciende en el 94 y tardó en ascender, alrededor de 6-7 meses. Sí. Al siguiente año consigue el paso a la primera división. Posteriormente, en el 95 ascendió.
En el Ahí lo 95, tenemos. al año siguiente. Y mientras que en el 2001, que desciende el equipo y asciende, esta vez sí no duró ni siquiera, yo le diría, 4 meses, porque desciende a finales de 2001 y se presenta ese cambio en el formato del número de equipos en el campeonato profesional colombiano, que estaba en 16 y se inventaron, ¿no?, que tenían que ser 18. Entonces se juega ese triangular famoso entre Bucaramanga y 2 equipos que venían de la B para convertir la cifra de elencos en 18 escuadras, y el Atlético Bucaramanga consigue ese digamos, título, entre comillas, de evitar quedarse mucho tiempo en la B, y en cuestión de 2 partidos consigue ese gran ascenso con una gran actuación del portero Leonel Rocco en ese recordado también clásico ante el Cúcuta Deportivo en un partido disputado en Cartagena. Porque es que usted calcule 7 años en la B. 7 años. De hecho, creo que cuando cubría deportes y cuando estaba Osvaldito, varios de esos partidos nos tocaba ir a verlos al estadio de Florida Blanca. Cubrir la B, cubrir Dios. la B es... Yo no le deseo absolutamente No, a nadie, nadie. a ningún periodista que... 7 años cubriendo la B. Y Tenga eso que que ahora, cubrir la B. hoy en día, digamos que ya está un poquitico más estandarizada, ya tiene partidos por televisión, ya la gente está un poquito, pero en ese momento ese era el sótano, la oscuridad, o sea, ir a un partido de la B, Dios santo, no, Y que, eso que era... además de que estuvo en la B, Julio, María Alejandra, todos los conectados, el equipo incluso llega a perder el reconocimiento deportivo. El equipo tuvo que jugar en la sede de Confenalco a puerta cerrada, sin el apoyo de absolutamente nadie. Entonces fueron realmente épocas nefastas en el Atlético Bucaramanga, las peores, yo estoy casi seguro, de su historia con el fútbol profesional colombiano. Y ojalá, como hemos venido también repasando, vengan nuevas temporadas y éxitos para el Ahora, equipo Leopardo. sin duda, y midiéndolo por los logros y los éxitos, creo que el equipo más exitoso del Bucaramanga fue el del 98, ¿no? Sí, sin duda. Copa Libertadores, eso ya es... ya Palabras son ligas- mayores. Palabras mayores, sí. Además de que en esa Copa Libertadores, Julio, consigue la clasificación a la siguiente fase. Nosotros hablábamos de que enfrentó al América, a Deportivo Quito y a Barcelona. Creo que con un equipo de Bolivia fue la Sí, siguiente señor, ronda. avanza a los octavos de final y allí sí perdió sus 2 compromisos, enfrentando a Bolívar de La Paz. Bolívar de La Paz. Bolívar de Cuando La eso Paz. es de tremendo equipo. Era el Además de equipo que más en la representativo de altura, Bolivia. en la altura siempre marcaba ventaja este equipo boliviano. Seguimos con el tema de la historia. Los invito a que repasemos un poquito los entrenadores que, digamos, han dejado su huella Su huella en el en el Atlético. equipo Leopardo a lo largo de su historia. Empezamos con Norberto Juan Pelufo, quien es el padre de Norberto Pelufo, los que lo tienen, digamos, más Referenciado. cercano en el radar. Gracias a él, por ejemplo, llega José Américo Montanini, también hizo parte de la dirección técnica en 1958, donde el equipo consigue el 3er lugar. Herman El Cucaseros, quien es referente como jugador, también como director técnico, dejó cosas muy interesantes. Un dato anecdótico, de la mano de Herman El Cucaseros, debuta en el Cúcuta Deportivo un tal Faustino Asprilla. Nada más y nada menos. Que Nada Tino más y nada Asprilla. menos. Sí. Posterior pasa al Nacional, ¿no? Sí, Posteriormente el Tino, pasa el al Tino Nacional. siempre recuerda mucho al santandereano Cucaseros, que, como decíamos, el único de esta tierra que ha tenido la posibilidad de disputar un mundial de fútbol. Hugo Gallego, quien fue el entrenador, que estuvo en el primer ascenso de Atlético Bucaramanga en 1995. Víctor Pignarelli, este es otro hombre también muy recordado, especialmente para los más veteranos, porque era el entrenador del equipo de 1975 que consigue ese 4.º lugar con Papo Flores y Martín y Emilio Vilarete. Tucho Ortiz, ya lo mencionaba Julio, en 1990 también dejó un legado muy importante. Carlos Mario Hoyos, quien por resultados ese es el mejor entrenador en la historia del Atlético Bucaramanga, con ese subtítulo y posterior disputa de la Copa Libertadores de América. Y el más reciente, Flavio Torres, quien llevó al Atlético Bucaramanga a esas semifinales en la temporada 2016 y que desde el punto penalti no logró avanzar a la gran final del fútbol profesional colombiano. Se me quedó uno por fuera. No, ¿Cuál? yo le diría No, que varios. yo ya me Yo le diría imagino que cuál varios. fácil. ¿Cuál? No, ¿cuál? Díganos cuál. El hombre que nos sacó de ese sótano, de ese lado oscuro y de ese pozo cenagoso. El Willy El Willy. Rodríguez. ¿Cuál también. pensabas que iba a decir?
No, dejémoslo ahí. El Willy Rodríguez, El Willy Rodríguez. Que vea que algo también particular, yo siempre menciono también el hecho de que ese Atlético Bucaramanga de 2015 a principio de año, ese lo confecciona prácticamente para jugar la primera división, porque se disputó ese cuadrangular en Bogotá, quedaba también 2 cupos que finalmente lo lograron el Cúcuta y el Cortuluá. Ese Atlético Bucaramanga, digamos, decepciona en ese cuadrangular, tiene que quedarse en la segunda división, pero mantienen la base, mantienen el mismo equipo, le dan continuidad al Willy a pesar de ese fracaso. Del fracaso, por así decirlo. Y llega un muy buen primer semestre, lo ratifica en el segundo semestre y consigue un ascenso impresionante, muy pocas derrotas, un poder goleador muy bueno y también una valla menos vencida. Un ascenso que en ese momento era muy añorado por los seguidores del Atlético Bucaramanga, como lo repasábamos minutos anteriores, fue mucho tiempo que el equipo estuvo en la segunda división del fútbol profesional colombiano. 3 o 4 o 1, 2 jugadores que recuerde del 98, de ese equipo emblemático del Atlético Bucaramanga. Del 98, Gustavo el Misil Restrepo. Yo creo que le menciono más. El Misil, uy, cómo cobraba esos tiros libres el Misil, ¿no? Da un pasito y ¡pum! Sí, y Gol. la picaba también, de los jugadores que se acostumbraba a cobrar los penaltis picando, el esférico, Lucio España, sus mechitas acá. Galarcio, el Fantasma Ballesteros, el Junior. Henry Vázquez. Aquí está Néstor Freddy Guarán, ahorita todo el Freddy Guirán, delantero. También que Henry Vázquez ahí. también complementaba con el Fantasma. Henry Vázquez, un equipo, el Mañe Martínez también. El Mañe, un equipo tremendo defensor, danda pata vendida, mejor dicho, el Chicho Serna de la mitad de la cancha. Y con la particularidad, ese equipo, digamos, ese torneo es el más largo en la historia del fútbol profesional colombiano, porque duró año y medio, le llamaron adecuación. Si vamos a la época actual, Atlético Bucaramanga ganó un semestre, pero en esa época, al que ganaba un semestre, no le daban nada, le daban las gracias. nada. Entonces tuvo que aguantarse el año y medio para disputar esa final con el América de Cali, que finalmente pierde. Bueno, con esto estamos llegando al final de la misión del día de hoy. Muchas gracias a todas las personas por conectarse con nosotros. Néstor, Julio, gracias por estar acá. No, muchísimas gracias a Oiga, ustedes. se fue muy rápido esto. Sí, esto volando. Y ayer, pero y antes de terminar, ¿qué? ¿Ayer qué? ¿Cómo fue el partido? ¿Qué? Cuente, porque usted dejó en punta ayer a la gente. Todas las incidencias del partido entre la gente de la redacción de Vanguardia y el equipo también de Tribuna Deportiva las tendremos este viernes. Viernes les estaremos contando detalles con video. Con relación, video incluido, sí. Listo. Señor, para que también los usuarios les dé un poquito de miedo de la calidad técnica que tenemos acá en Vanguardia. Y por supuesto, lo que pasa es que los jugadores no quieren hablar todavía. Están es que hay días de atención a prensa, ¿no? Yo no fui por eso estaba en el banquillo técnico. Por eso yo hoy no les cuento muchos detalles, porque yo hoy no puedo atender a la prensa. Yo tengo mis días especiales para atender a los medios de comunicación. Reiterarle también la felicitación al Club Atlético Bucaramanga. Sí. Ojalá vengan días mejores, pero yo estoy seguro que el aficionado del Atlético Bucaramanga es un aficionado muy, pero muy fiel y que siempre tiene esa esperanza de que llegue la estrella, ¿por qué no? En algún momento la celebraremos. Y yo cierro con este recuerdo espectacular. Bucaramanga saca un buen resultado con el Quindío y pasa a la final. Y me acuerdo que con mis amigos nos fuimos al aeropuerto a recibir al equipo. Sí. No alcanzamos a llegar a Girón, porque la caravana que había de carros era una cosa bestialmente impresionante. Esos días de gloria volverán aquí a Bucaramanga, estoy seguro. Esperemos que así sea. Muchísimas gracias a todas las personas por conectarse con nosotros. No olviden buscarnos en Spotify, Tribuna Deportiva. Allí pueden encontrar todos nuestros episodios y, por supuesto, conectarse con nosotros. Estamos en vivo todos los días de lunes a viernes a las 11 de la mañana por todos los canales de Vanguardia, de Cubo y, por supuesto, la invitación, no solamente para que nos escuchen, sino también para que nos compartan y bueno, nos ayuden ahí en esa labor de difundir. Un abrazo para todos. Chao, chao.